¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Todo correcto. Listo, listo, genial. Me presento para aquellos que quizás no me conocen. Mi nombre es el profesor Saulo, soy el profesor de filosofía. Ya, genial, gracias por confirmar. Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Sería bueno que mientras voy armando la pizarrita, haciendo las líneas para poder desarrollar la clase, ustedes vayan revisando las preguntas y como son un ciclo intensivo, vayan intentando responder las preguntas. Lo más importante es que quizás por ahí palabras, conceptos que vean y desconozcan, me las presenten a modo de dudas o interrogantes, ¿no? Sería lo más conveniente, ¿sí? Bien, vamos a ir armando la pizarra entonces, vayan resolviendo las preguntitas hasta entonces.
Buenos días, profesor. Escuchar. Ya. Bien, vamos a empezar entonces, muchachones. Vamos a empezar la sesión de hoy, ¿sí? Bien, primero que nada, el día de hoy nos toca ver el tema de introducción a la filosofía. Para poder entender el tema, el objetivo de la clase hoy, llamémoslo así, el objetivo de nuestra sesión es que tú puedas tener una mejor noción o comprensión de la filosofía. Por lo general, la mayoría de nosotros cuando hablamos de filosofía, pues se nos viene a la mente pues un curso que tenemos que aprender para ingresar a la universidad, o quizás algo que hacían en la antigüedad, o nos recuerda pues a nombres de filósofos bastante destacados o conocidos como puede ser Platón, Aristóteles, entre otros, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Al punto de que lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra comprensión de la filosofía. Entonces, profesor, cuando usted dice filosofía, ¿qué es lo que yo debería comprender o entender por esta? Principalmente lo que nosotros tenemos que entender es que la filosofía, más que un curso, más que una cosa, más que un objeto, es una forma en la que los seres humanos nos comportamos. Es algo que los seres humanos hacemos. Entonces, yo me atrevo a decir que muchos de ustedes, aunque no lo crean, han hecho filosofía en algún momento o punto de su vida, a pesar de que no eran del todo conscientes. Tú dirás, profesor, ¿pero cómo así? Si para hacer filosofía yo tengo que saber qué es la filosofía. Pues en realidad no es así. En realidad muchos de nosotros realizamos actividades de las cuales incluso no somos muy conscientes. Por ejemplo, tú cuando eras pequeño ya soñabas, pero no eras muy consciente de que soñabas. ¿Me dejo entender? Entonces muchas veces hemos hecho actividades o acciones sin ser muy conscientes de lo que hacíamos. Y dentro de todo ello está la filosofía. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes algún día, ese día es todos los días por lo general, ¿no? Quizás se sentaron en cama, vieron la pared que era blanca, se quedaron pensando en otro día más, tengo que estudiar, pero quizás se preguntaron, ¿no? Oye, ¿para qué tengo que estudiar? Y recuerdas tu objetivo, tengo que ingresar, es verdad. Ya, pero ingreso y bueno, estudio 5 años una carrera y luego, bueno, tengo que conseguir algún tipo de empresa o algún tipo de trabajo y luego quizás ahorrar una familia y luego, bueno, ¿no? La vejez quizás, ¿no? Y luego, nada más. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer en la vida? O sea, es como si estuviera planificado. ¿Es eso vivir? Pero mira, tú no has dicho ni una palabra. Todo eso que estás diciendo indirectamente se da internamente en ti. Todas esas preguntas que haces y planteas se dan internamente en tu mente, en tu reflexión, llamémoslo así. Entonces, eso que estás haciendo en el momento que estás disociando se llama filosofía, ¿correcto? Entonces, muchos de nosotros nos ha pasado, hemos hecho filosofía. Entonces, lo primero que quiero que comprendas es que hacer filosofía no es propiamente una cosa, sino es comportarnos de una manera. ¿Y cómo nos comportamos cuando hacemos filosofía? Pues nos hacemos preguntas o interrogantes. Bien, vamos a poner eso aquí. ¿Qué es la filosofía, profesor? La filosofía es una actitud humana, Y cuando decimos que es una actitud humana, nos referimos a que es una forma en la que nos comportamos, es una forma de comportamiento, ¿correcto? Muy bien. ¿En qué consiste esta actitud o esta forma de comportamiento? Básicamente, hacer filosofía consiste en hacernos preguntas. ¿Qué consiste en hacernos preguntas o interrogantes, hacernos preguntas o interrogantes, interrogantes, ¿correcto? Ya está. Mira, entonces, hacer filosofía es hacernos preguntas, ya sea de forma implícita o también de forma explícita, decirlas, pronunciarlas hacia otros o a nosotros mismos, ¿correcto? Ya está. Entonces, esto es filosofía, hacernos preguntas, hacernos interrogantes. Pero ojo, ¿por qué se le llamó de esta forma? Para comprender un poco mejor la filosofía, tenemos que remitirnos a sus orígenes. Y eso nos conlleva a hablar ¿de qué? Eso nos conlleva a hablar de la etimología de la palabra filosofía. La etimología de la palabra filosofía es que
la palabra filosofía proviene de dos voces griegas. Vamos a poner aquí, la palabra filosofía proviene ¿de qué? Proviene de dos voces griegas, ¿correcto? Por voces me refiero a palabras. ¿Cuáles son esas palabras de las que proviene el término filosofía? Tú las habrás visto, tú las habrás escuchado, te las habrán dicho, te las habrán enseñado. Uno de esos términos es filo y otro de esos términos es sofía. Separado. ¿Qué es filo? Bueno, filo se traduce como amor, lo que a muchos les falta, ¿no? Y sofía se traduce como ¿qué? Como sabiduría. De ahí que la traducción más literal y obvia se podría decir que filosofía es amor a la sabiduría. Profe, ya lo sé, ya me lo han dicho. Repollo, profe. Dígame algo que no sé. Dígame algo que no... Se llevó todo. Dígame algo que no sé, dígame algo que no esté en mi libro, algo que no me haya enseñado mi profesor. Bueno, quiero que tú entiendas mejor por qué se le denominó o llamó amor a la sabiduría. Y es que en un principio, muchachos, en la antigüedad se le denominaba a cada persona de acuerdo a la actividad que realizaba. Por ejemplo, habían guerreros. ¿Y a quiénes llamamos guerreros? A aquellas personas que se dedican a la guerra. Habían también artesanos. ¿A quiénes llamamos artesanos? Aquellos que se dedican a fabricar o a hacer artesanías. Y así sucesivamente, pescadores a los que se dedican a la pesca y así. Profe, ¿a dónde quiere llegar con todo esto? Bueno, al hecho de que van a existir principalmente un grupo de hombres que se van a dedicar, y hasta se les pagaba por esto, se les pagaba por contar mitos. ¿Cómo van a ser llamados estos hombres que se dedicaban a contar mitos? Se les llama poetas. Pero a diferencia de los poetas, que van a ser considerados los sabios de la antigüedad muchas veces, porque ellos, los mitos, no solamente creían que eran mitos, eran narraciones como verdades reveladas por sus dioses. Muchos poetas se creían portadores de la verdad. Muchos poetas creían que lo que ellos piensan no es una invención suya, es una verdad que los dioses le han regalado para que se la comunique a los mortales. A diferencia de los poetas que se le pasaban contando mitos a través de la poesía, estaban otro grupo de individuos particulares, bastante particulares, que todo el día se la pasaban haciendo preguntas. Preguntaban sobre esto, preguntaban sobre aquello. Te recuerda mucho a ti, a tu infancia, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te ibas a la cocina a buscar a mamá, papá, veías que estaba ahí cocinando y le preguntabas, ¿no? Mamá, ¿qué es esto? Bueno, hijo, eso es la sal, te decía. ¿Y para qué sirve? Bueno, eso le da sabor a la comida. ¿Pero por qué le tenemos que poner sabor a la comida? Bueno, hijo, para que sea más... ¿Pero por qué nos tiene que agradar? Tu madre te miraba con los ojos ya rojos, cansada. Un poco más te desaparece, ¿no? ¿Pero a dónde voy con todo esto? Ese niño que suele hacer preguntas, ¿cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos ahora, actualmente, un simple preguntón, ¿no? Pero los griegos no hablaban español ni castellano. Entonces, ¿cuál fue la palabra que ellos crearon para referirse a las personas que se dedican todo el tiempo a hacer preguntas? Filósofos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aquella persona que hace una pregunta, en otras palabras, está presentando su deseo, su amor por querer alcanzar un conocimiento, una respuesta. En filosofía, la palabra filo significa deseo. Y el deseo nos permite querer estar cerca de alcanzar algo. Tú deseas comer, quieres alcanzar objetos comestibles para poder saciarte. Tú deseas a una persona, la quieres mucho, quieres estar cerca de esta persona, quieres compartir momentos con esta persona. Entonces, tu deseo te lleva a aproximarte. Y si yo pregunto, es porque deseo, estoy queriendo aproximarme. Yo pregunto, ¿qué hora es? Estoy queriendo saber la hora. Yo pregunto, ¿cómo te llamas? Estoy queriendo saber tu nombre. Y mediante estas respuestas me voy aproximando al conocimiento, a la verdad y a la sabiduría. Pero entonces es eso. El filósofo que se dedica a hacer preguntas es alguien que está deseando, aspirando, queriendo alcanzar conocimiento o sabiduría. ¿Correcto? Entonces, por eso es que en la antigüedad se creó el término filosofía
para referirse a aquellos hombres que se dedicaban a hacer preguntas. Con esto quiero que quede claro que hacer filosofía es una forma en la que los seres humanos nos comportamos, en la que principalmente nos hacemos preguntas o interrogantes. Hasta ahí, ¿queda claro? ¿Alguna duda o consulta? Quiero que ustedes pregunten bastante, participen bastante, más aún con respecto a los términos, conceptos que no se haya entendido o desconozca, ¿ya? Porque algo que hace examen de admisión es, puede proponer la pregunta de manera sencilla en una sola palabra, pero ¿qué hace? No hace eso. Te pone una descripción con términos un poquito más técnicos, quizás sofisticados, que confunden o aturden al estudiante. Y al aturdirlo, teniendo el estudiante los conocimientos, a veces duda de su capacidad, a veces se confunde por algo, y eso es lo que quiero evitar para tu examen de admisión. Pero entonces confirmen, muchachos, hasta ahí, ¿todo claro? A ver, me dicen mientras voy hidratando mi garganta. Sí, me dicen por ahí. Sí, profe, todo claro, listo, vamos avanzando entonces. Ahora, ¿la filosofía solo se puede entender de esta manera? No. Esta es una de las muchas formas que hay de comprender a la filosofía. ¿Qué, profesor? ¿Hay otras formas de definir y entender a la filosofía? Pues sí, se les llama conceptos. Hay otras ideas, hay otras formas de comprender a la filosofía, hay otras concepciones. Bien, vamos a ver ahora, punto 3, otras concepciones de la filosofía. Otras otras concepciones de la filosofía, ¿correcto? Otras concepciones filosóficas. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un recuento de los principales filósofos, Vamos a ver un recuento de los principales filósofos. Un recuento de los principales filósofos. Ya está. Muy bien, ¿quiénes son los principales filósofos? Bueno, los principales filósofos que abordaremos. Uno, empezamos por Aristóteles. Bien. Mira, para Aristóteles la filosofía es una ciencia, ¿correcto? Pero no es cualquier ciencia. Para él es una ciencia contemplativa. ¿Por qué una ciencia contemplativa? Porque esta ciencia no nos va a dar conocimientos o resultados de manera inmediata, de manera directa, sino que nos va a dar conocimientos, pero que nos van a permitir conocer y ya. A eso se le llama una ciencia contemplativa. Ahora, más aún, la filosofía es una ciencia que nos permite conocer ¿qué? Las primeras causas o los primeros principios de las primeras causas y principios, ¿correcto? O sea que a través de la filosofía conocemos primeras causas, orígenes o principios que generan la realidad, la naturaleza. ¿Me dejo entender? Claro, y es que esto muchas veces nosotros lo aplicamos en muchos ámbitos. Aristóteles principalmente a través de la filosofía quería conocer la causa primera de la naturaleza. Si la naturaleza son objetos que están cambiando, moviéndose, ¿cuál fue la primera causa que empezó todo este movimiento natural, ¿no? Es como si la naturaleza fuera un conjunto de dominós que están cayendo unos simultáneamente y empujando a otros. Pero entonces, ¿quién fue el primer dominó que inició el movimiento de todo esto llamado naturaleza y realidad? Ya, pensar de esa manera, reflexionar de esa manera, ya es una reflexión filosófica según Aristóteles, porque la filosofía es tratar de conocer las primeras causas o primeros principios. ¿Correcto? Esa definición es la más común. Pero vamos a ver otras definiciones de filosofía. Otras definiciones de filosofía tenemos, por ejemplo, con San Agustín. Vamos a poner aquí San Agustín. San Agustín ya es un filósofo medieval, ¿correcto? Pertenece a otra época, a otra circunstancia, por lo tanto su visión de la filosofía va a ser distinta. Como San Agustín es cristiano, la filosofía sí es una reflexión racional, pero nuestra reflexión racional no puede ir en contra
de la fe, no puede ir en contra de la teología ni de la religión. ¿Por qué, profesor? Bueno, prácticamente porque uno, bajo la concepción de San Agustín como cristiano, nosotros, los seres humanos, somos producto de la creación de Dios. Y si Dios nos creó, nos ha dado todo lo que tenemos. Y si tenemos la razón y podemos pensar, Dios no nos ha dado la razón para cuestionarlo. Dios nos ha dado la razón para buscar entender las verdades que Él nos revela a través de la fe, a través de la confianza que tenemos hacia Él. En ese sentido, para San Agustín, la filosofía no busca conocer por sí misma. La filosofía busca entender y mediante el entendimiento fortalecer la fe en Dios y la religión. Por lo tanto, para San Agustín la filosofía es sierva, vamos a poner aquí es sierva de la teología. ¿Qué quiere decir sierva de la teología? Sierva de la teología quiere decir que para San Agustín la filosofía debe servir, debe obedecer a fortalecer la fe. Vamos a poner aquí a fortalecer la fe, ¿correcto? Ya está. Mira que su visión de la filosofía cambia por estar en otras circunstancias y por tener otras influencias. Eso es algo muy importante. Van a ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué otro filósofo tenemos aquí? Tenemos otro filósofo como René Descartes. Vamos a poner aquí René Descartes. René Descartes. Muy bien, para Descartes, ¿qué es la filosofía? Para Descartes, la filosofía es una ciencia, pero no es la única ciencia. Hay muchas otras ciencias. Estamos hablando de una época donde la palabra ciencia no quería decir lo mismo que actualmente entendemos, un conocimiento sofisticado, estructurado. No. En la antigüedad, filosofía simplemente se refería a cualquier forma de conocimiento. Incluso el zapatero tenía ciencia. ¿Por qué? Porque tenía los conocimientos para producir, para hacer zapatos. Entonces, ahí está el detalle. Estamos hablando de la filosofía como ciencia porque en esta época a toda forma de conocimiento se le llamaba ciencia. La filosofía también era una forma de conocimiento, también era una ciencia. Pero entonces Descartes, ¿cómo va a comprender a la filosofía? Para Descartes la filosofía es una ciencia, claro que sí, pero es una ciencia raíz. Es una ciencia raíz de las demás ciencias, de las demás ciencias, correcto, de las demás ciencias. Profe, no entiendo, ¿por qué una ciencia raíz? Ojo, lo que pasa es que para Descartes la matemática, la física, la medicina, la mecánica, son todas ellas como un árbol que están relacionadas a un mismo origen. Pero ¿cuál es el origen que le da los fundamentos para estas ciencias? Pues la filosofía. Por eso la filosofía va a ser denominada como la ciencia raíz de las otras ciencias. Aquí, más específicamente, se está refiriendo Descartes a la metafísica. A la metafísica, también llamada filosofía primera. La metafísica o filosofía primera es la ciencia que nos da los fundamentos para entender y justificar las otras ciencias a las demás. Muy bien, ¿qué más? Tenemos aquí a otro filósofo llamado pues George Hegel. Vamos a poner aquí George Hegel. George Hegel va a ser ya del siglo XIX. ¿Y Hegel qué va a proponer? Hegel va a proponer principalmente su visión de la filosofía distinta a cómo iniciamos definiendo la filosofía. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a ser distinto para Hegel? Bueno, partamos del hecho de que Hegel va a considerar que la filosofía no llega a ser solamente una aspiración, un deseo por el conocimiento. No, para Hegel sí podemos alcanzar el conocimiento. Profe, no lo entiendo, explíqueme bien. Miren, esto vamos a explicarlo a través de una anécdota bastante curiosa. Una vez conversando con, un colega me dice, oye, una pregunta. Tú cuando vas a reuniones, tú cuando vas a, no sé, pues a fiestas, a cumpleaños que te puedan invitar, porque también somos humanos, ¿no? ¿Tú te presentas como filósofo? Y eso es una buena pregunta, porque aunque no lo creas, ustedes cuando lleguen a la universidad, muchos de ustedes indirectamente, como parte de su carta de presentación, va a ser también la carrera que estudian o ejercen. Me dejo entender. Por ejemplo, muchas veces tus amigos te van a decir, oye, te presento a Juan, Juan él es ingeniero químico, ¿no? Te presento a Andrés, él es abogado, ¿no? Por ejemplo, va a ser parte de tu carta de presentación, va a formar parte de tu identidad, podemos decir así, tu carrera. Y muchos
lo dicen de manera directa, ¿no? Yo soy ingeniero, soy abogado, se presentan a sí mismos de tal manera. Pero entonces viene la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Tú te presentas como filósofo?, me dijeron. Y yo digo, la verdad es que no. ¿Y por qué no lo hago? Porque suele pasar algo bastante curioso las veces que me he presentado, o me han presentado más que nada como filósofo, y es que las personas piensan que los filósofos somos sabios, ¿no? Somos, digamos, expertos y conocedores en todo sentido. Por ejemplo, en una oportunidad, un amigo mío, un ex compañero, me invita pues a una de sus fiestas de cumpleaños y está ahí su familia, ¿no? Y le dice, hoy les presento, ¿no?, mi compañero, ¿no? Él es filósofo, ¿no? Y lo dice con sarcasmo, ¿no? Pero cuando dice eso, las personas suelen cambiar un poquito su actitud. ¿Qué hacen las personas? Por ejemplo, el papá me mira, me dice, joven, usted que es filósofo, ¿no? Mira que la sociedad peruana ahorita está así, hay tal crisis. ¿Cuál es la solución? Me preguntan la solución a los problemas sociales. La mamá me dice, joven, ¿es verdad que usted es filósofo? Si usted es filósofo, dígame, ¿qué sentido tiene la vida? Y me llenan de preguntas esperando que yo les dé la respuesta, como si yo fuera pues un sabio que se ha ido al monte a pensar durante 30 años y ha bajado con su barba tipo Gandalf a poder dar respuesta. Y no, al contrario, en la antigüedad misma decían que el filósofo es el que aspira, quiere conocer, mas no es un sabio. El filósofo no llega a tener los conocimientos. Ojo que eso proponían en la antigüedad, pero Hegel va a proponer justamente lo opuesto. Para Hegel, el filósofo sí llega a ser un sabio. Para Hegel, el filósofo sí llega a conocer la realidad misma en todos sus ámbitos. Por eso es que para Hegel, la filosofía sí es una ciencia, pero no es cualquier ciencia. Es una ciencia de lo absoluto. Lo absoluto. La palabra absoluto quiere decir la totalidad. Toda la realidad, la totalidad de la realidad, la totalidad de la realidad, la totalidad de la realidad. ¿Correcto? Bien. Entonces, para Hegel, el filósofo no es un aspirante nada más. Para Hegel, el filósofo sí puede conocer todo, desde el arte, la política, la religión, la psicología, todo, la historia misma, la realidad desde sus inicios, todo. ¿Me dejó entender? Ustedes se vacilan con mi historia, ¿no? Ya. Bien. Entonces, continuamos. Ahora hablemos pues de Carlos Marx. Por lo general, la visión que presenta Hegel se opone, es opuesta, contraria a la que va a presentar Carlos Marx. Porque mira, para Hegel, y no solo para Hegel, de hecho esa va a ser la crítica que va a presentar Carlos Marx, la mayoría de filósofos, como va a decir Marx, han interpretado el mundo y han visto a la filosofía como una forma de comprensión, como una forma de entender, buscar ideas para comprender el mundo nada más. Pero ahí está el detalle, dice Marx. Si tú tienes conocimientos, los conocimientos no se quedan en ideas. Los conocimientos te permiten poner en práctica, realizar acciones y transformar la realidad y tu entorno. Por ejemplo, si tú obtienes conocimientos de nutrición, indirectamente o de forma directa, estos conocimientos van a ser usados para mejorar tu alimentación y con ello tu forma de vida. Entonces los conocimientos no se quedan como ideas, se vuelven acciones y las acciones transforman tanto tu realidad como tu vida. Entonces Marx va a decir, si la filosofía me permite entender la realidad, la sociedad, y puedo conocer los problemas de la sociedad, entonces también puedo usar esos conocimientos para transformar la sociedad. ¿Me dejo entender? Por eso es que para Marx la filosofía no se queda siendo una ciencia, una teoría, no. Para Marx la filosofía es praxis. ¿Qué es praxis, profesor? Acostúmbrate a esa palabra. Praxis quiere decir acción. Acción transformadora de la realidad. Praxis transformadora de la realidad. La realidad. Praxis transformadora de la realidad. Ya está. Y es que claro, para Marx la filosofía nos permite comprender mejor la sociedad y mediante ello buscar una solución. Claro que para Marx la solución era la revolución y el comunismo, ¿no? Pero no es tan malo del todo, ¿no? Podemos usar esa visión de otra manera, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Actualmente nuestro presidente, si es que se puede decir que es nuestro, quizás, bueno, ¿no?
por las circunstancias políticas y la crisis que hay en el Perú, pues ha llegado un individuo a ser presidente, ¿no? Que es bastante cuestionable, no solo porque está siendo acusado por presunto acto de violación, ¿no? Que, bueno, se dice que ya estaba por ser condenado, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Al hecho de que ha llamado mucho la atención de que este presidente, pues, en sus cuentas oficiales incluso, ¿no? Está siguiendo a páginas pornográficas, está siguiendo a chicas que venden contenido, ¿cómo le llaman este contenido? Contenido para adultos, ¿no? Ya. Pero indirectamente eso nos ayuda a pensar algo, nos ayuda a pensar de que, oye, hay personas que sin querer pueden tener mucha influencia sobre las otras. Claro, y esto nos recuerda a casos anteriores que han pasado de manera similar. Por ejemplo, Susy Díaz en su momento fue una vedette, que no había globalización, no había redes sociales como la hay ahora, pero vendía de alguna manera su imagen como producto o material para adultos, ¿no? Claro, las vedettes hacían eso, mostraban su imagen de esa manera. Pero cuando Susy Díaz, por alguna circunstancia, se le ocurre involucrarse en la actividad política representativa, termina llegando al Congreso. ¿Cómo? Fácil, a través del apoyo que le daban muchos individuos que apoyaban a ella como vedette y seguían apoyándola como política. Me dejó entender, como representante política. Y yo digo, oye, es verdad, si ha pasado eso, entonces podría pasar que actualmente, así como un streamer, así como una, no sé, pues alguien que venda contenido para adultos, o incluso una estrella pornográfica, podría lanzarse a la política en Perú y fácilmente podría llegar al poder. Pero entonces estas ideas no se quedan como ideas, estas ideas me permiten tomar acción para poder evitar volver a caer en circunstancias similares o mejorar las acciones a futuro en la práctica política. Cuando tú vas a sufragar, ya no vas a sufragar por sufragar, ¿no? Un ejemplo de esto es la Beba Army, ¿no? Dijeron, pues en broma, vamos a votar por el pescadito, y terminaron ganando, ¿no? Y terminamos generando, aunque no lo crean, un daño social. He ahí el detalle, ¿no? Bien, entonces te das cuenta que la concepción de Marx, más allá de su postura comunista, pues sí tiene una comprensión bastante importante, porque nos ayuda a entender que la filosofía no se queda como ideas, se vuelve praxis y acción transformadora. Muy bien, ¿qué más? Además de ello, ha venido en el último examen de admisión un autor que se ha visto muy poco y ha sido sorpresa para muchos también, que es Edmund Husserl. Edmund Husserl, ¿no? Un filósofo del siglo XX que es fenomenólogo, se va a llamar su corriente filosófica o su proyecto político, la fenomenología. Muy bien, ¿de qué va la propuesta filosófica de Husserl? Para Husserl, en la época, la filosofía se estaba tratando de ver simplemente como una aspiración a una cosmovisión, una manera de interpretar el mundo nada más. Pero Husserl se opone a ello. Husserl quiere hacer de la filosofía una ciencia. Estamos hablando ya del siglo XX. En esta época sí había una diferencia entre la ciencia moderna, que tenía mayor rango, mayor jerarquía, o al menos era concebida de esa manera, y la filosofía muchas veces era desdeñada por la metafísica principalmente. Pero entonces Husserl va a decir, si actualmente muchas ciencias se están dedicando a investigar de manera más detallada, sofisticada, de manera más minuciosa los fenómenos, la filosofía, ¿qué función tiene ahora? Ya la filosofía no nos permite conocer de la misma manera que la ciencia, entonces ya no tendría ninguna validez. Es ahí donde Husserl toma el proyecto, se interesa en el proyecto de hacer de la filosofía una ciencia, y una ciencia distinta a la ciencia empírica, pero al mismo tiempo una ciencia superior. En ese sentido, para Husserl la filosofía es una ciencia, pero una ciencia estricta porque no se basa en relativismos, una ciencia estricta porque busca construir un conocimiento trascendental de las esencias, ¿ya? Tranquilos que si no entienden esto del todo, igualmente lo vamos a ver más adelante cuando veamos fenomenología en historia de la filosofía, ¿sí? Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Mira, yo empecé definiéndote la filosofía de una manera. La filosofía se va a entender de esta, pero también puede entenderse de muchas otras maneras. Entonces, en la filosofía no hay una definición, hay conceptos o maneras de entenderla. Esta es la tradicional, la más común.
pero también hay otras, me dejo entender. Es más, hasta ahora muchos filósofos siguen proponiendo la filosofía desde otras perspectivas o enfoques. Bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Confirmen. ¿Sí? Ya, sí. Chi, dicen por ahí. Mira, ese es un dibujito, mira su foto, un perro, ¿no? Sí, todo claro, dicen. Listo. Bien. Listo. Continuamos entonces. Ahora nos tocaría ver lo que son las características de la filosofía. ¿Qué entender por características? Las características, en otras palabras, quieren decir cualidades o partes, ¿no? Y más aún, ¿cuál es la importancia de las características? Las características nos ayudan a reconocer. ¿Cómo así, profesor? Claro, yo te he dicho que hacer filosofía es hacernos preguntas o interrogantes, pero entonces la pregunta es, ¿toda pregunta que hagamos será una pregunta filosófica? ¿Toda interrogante que planteemos será una interrogante filosófica? No, ¿verdad? Pero, ¿cómo las diferenciamos? Claro, no podemos decirlo de manera tan explícita al principio porque no tenemos los conceptos quizás. Pero nosotros podemos más o menos sospechar de que hay una diferencia entre las preguntas. No es lo mismo preguntarse qué hora es que preguntarse qué es el tiempo. No es lo mismo preguntarse qué voy a hacer hoy día a preguntarse qué sentido tiene la vida. He ahí la diferencia. Te das cuenta que hay unas preguntas que son más sencillas, simples, y otras que son más complejas, que requieren más análisis y, digamos, quizás reflexión. En ese sentido, lo que nos va a ayudar a reconocer las características y preguntas filosóficas de las que no lo son, justamente son estas características, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí 3 características de la filosofía. Características de la filosofía. Características de la filosofía. Bien, vamos a poner por aquí. Ya está. Bien. ¿Cuáles son las características de la filosofía o de las preguntas filosóficas? Vamos a empezar. Primera característica. La filosofía es totalizadora. Profe, ¿por qué? ¿Por qué las preguntas filosóficas se dice que son totalizadoras? Las preguntas filosóficas son totalizadoras porque son preguntas que abarcan temas muy generales, ¿correcto? No es lo mismo preguntarme ¿por qué existe o por qué hay una regla aquí en el salón? A preguntarme ¿por qué existe todo en lugar de nada? Y esa es una pregunta filosófica que es bastante complicada. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan sencilla de responder en gran medida. ¿Qué quiere decir esto? Claro, existen cosas, existe el mundo, existe algo. Pero ¿por qué existe algo y no más bien existe la nada? A lo mejor quizás debió existir la nada. Pero ¿por qué existe algo? Estamos buscando comprender la existencia, pero no de un objeto o dos, de todo lo que existe. ¿Te das cuenta que es una pregunta muy general? Entonces es una pregunta filosófica porque al ser tan general es totalizadora. Pues vamos a poner aquí. Son preguntas que abordan temas muy generales, ¿sí? Entonces, como aborda temas generales, está presentando el carácter totalizador de la filosofía y es una pregunta filosófica, ¿sí? ¿Vamos bien? Continuamos. Dice ahí otra característica de las preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas, además de ser totalizadoras, son trascendentales. ¿Ya? Viene aquí la pregunta o viene aquí el detalle. Escuchen, viene aquí la pregunta o viene aquí el detalle. La pregunta se dice que es trascendental cuando quiere conocer algo más allá que está de nuestra experiencia o de nuestra sensibilidad.
No entiendo, profesor. O sea, por lo general, muchos de nosotros queremos conocer objetos o fenómenos que observamos. Cómo una persona se comporta, es algo que observamos, queremos conocer. Cómo un objeto también se comporta, este objeto se cae, por qué se desplaza, por qué se mueve. Ya, todo eso son objetos empíricos que provienen de la experiencia y pueden ser observados. Pero muchas preguntas tratan de conocer objetos que no son empíricos ni observables. Por ejemplo, David Hume. David Hume será un filósofo que va a decir, cuando tú ves a una persona, ves su cuerpo, su apariencia física, sus ojos, su cabello, su rostro, su, digamos, contextura, pero en ninguna parte ves su libertad. Y aún así nos atrevemos a decir que los seres humanos somos libres. Pero Hume va a decir, ¿realmente somos libres? ¿Existe la libertad? Y si existe la libertad, ¿qué es la libertad? Estamos tratando de conocer algo que no se puede ver. ¿Cómo se llama esto que estamos tratando de conocer y no se puede observar? Un concepto. Se dice que es abstracto porque lo podemos pensar, mas no lo podemos ver. Entonces, mira, las preguntas filosóficas son trascendentales porque buscan conocer conceptos que se alcanzan con la reflexión y no con la experiencia, o va más allá de la experiencia, ¿no? Vamos a poner aquí, son preguntas que buscan conocer conceptos, ¿correcto? Muy bien, conceptos, ya está. Esa es otra característica de la filosofía. Las preguntas filosóficas son trascendentales porque buscamos conocer objetos como conceptos que se pueden pensar pero no se pueden observar, van más allá de la experiencia. Muy bien, ¿qué otra característica presenta la filosofía? La filosofía, además de ser trascendental, la filosofía es radical. ¿Qué quiere decir ser radical? Mira, yo quiero que asocies las palabras para que en el examen de admisión no estés tratando de recordar mucha información. La palabra radical, asócialo a radicación, que tiene que ver con la raíz. Entonces, las preguntas filosóficas se dice que son radicales porque suelen buscar conocer la raíz, el principio o el origen de los objetos o fenómenos que suceden. ¿Correcto? Vamos a poner aquí, son preguntas que buscan las preguntas filosóficas. Son preguntas que buscan el principio u origen, ¿no? o principio de los objetos, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, muchos filósofos medievales, filósofos cristianos, se preguntaban, ¿no? El ser humano comete pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué cometemos pecado? Más aún, ¿de dónde proviene el pecado? Están tratando de buscar el origen, el principio, de dónde surge, dónde inicia el pecado. Orígenes, por ejemplo, será un filósofo bastante conocido porque él va a señalar de que el origen del pecado en el varón está en sus genitales. Y obviamente él va a decir, mira, si yo soy un pecador por mis genitales que me conllevan a experimentar la libido y el impulso sexual, entonces yo quiero liberarme del pecado. Y ¡zas! ¿Qué hizo? Se cortó los testículos. Muy radical, ¿no? Pero ¿a dónde voy con todo esto? Al hecho de que buscaba conocer el origen. ¿Me dejo entender? Bien, si no hagan eso, es un ejemplo, no lo hagan en casa, por favor. Nunca falta un muchacho que dice, yo también quiero hacer filosofía, ¿no? Y por ahí se mutila, ¿no? Por favor, es un ejemplo nada más. Ya, muy bien. ¿Cómo vino esto en examen de la pre de San Marcos? Pero también viene de manera muy similar en exámenes de admisión. Es sencillo, ¿eh? Mira, uno de los mecanismos que trabaja San Marcos es que te presenta un caso, un ejemplo, donde quiere que tú reconozcas el concepto. Por ejemplo, dice lo siguiente: Carlos es un joven que al despertarse por la mañana toma el periódico. Al tomar el periódico lee en el titular que dice accidente de ómnibus deja 20 heridos y 50 muertos. Tras leer el titular, Carlos se pregunta ¿de dónde o cómo habrá surgido el accidente? San Marcos pregunta, esa interrogante que se acaba de hacer Juan, ¿qué característica de la filosofía presenta? Si él
se está buscando conocer la causa, el origen, el principio o el motivo del accidente, su pregunta es radical. La clave sería radical. Pero ¿qué está haciendo San Marcos? Mira que San Marcos trata de confundir al estudiante. Antes te ponía ya directamente radical y marcabas esa clave. Ahora le agregó un nivel más. En las alternativas no te pone la palabra radical. ¿Qué hacen las alternativas? Te pone su descripción. O sea, te pone, la pregunta de Juan está buscando conocer el origen o el principio, que en otras palabras es ser radical. ¿Me dejo entender? Y así está viniendo el examen de admisión. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? ¿Dudas, consultas, algo que no quede claro? Avisen, ¿ah? Sí. Todo claro, me dicen. Listo. Ya, continuamos. ¿Qué otras características presenta la filosofía? La filosofía es racional, ¿correcto? ¿Por qué la filosofía es racional? La filosofía es racional porque aquí ya no tiene tanto que ver con las preguntas, sino con las respuestas. Las respuestas de los filósofos, vamos a poner aquí sus respuestas, las respuestas son artificiales en el sentido, son hechas por los hombres y estas por ende apelan a argumentos lógicos. Ya, voy a explicar esto de manera puntual. Mira, los poetas, hablo de los poetas, no de los filósofos, ¿ah? Los poetas muchas veces se creían sabios, se creían poseedores de la verdad y del conocimiento. ¿Por qué? Porque bajo su enfoque, su perspectiva, los dioses que eran parte de la naturaleza les revelaban a ellos mensajes, verdades, y ellos tenían que comunicar esas verdades a los demás, a los mortales, ¿correcto? Pero entonces, cuando un poeta te contaba un mito, no te estaba diciendo, oye, yo opino esto, no. El poeta creía que te está contando una verdad, te está revelando una verdad de un Dios. Entonces tú no tenías que cuestionar ello. La verdad era vista de manera impositiva, tú simplemente tómala y acepta. Pero en cambio en la filosofía no, en la filosofía se buscaba explicar y entender el mundo y los fenómenos de una forma distinta, pero también apelando a argumentos lógicos. Si yo te puedo convencer de mi idea, de mi opinión, es porque la voy a justificar con argumentos lógicos. Ser racional quiere decir que tenemos que entender que el conocimiento es hecho por los seres humanos y para que nosotros podamos compartir nuestros conocimientos y convencer de nuestros conocimientos, tenemos que defenderlos y justificarlos con argumentos lógicos, a diferencia de un poeta que no los usaba. ¿Por qué no los usaba? Porque él se basaba en la autoridad. ¿Sabes qué? Lo que yo te estoy diciendo es la verdad de un Dios, te decía. Tú no tienes por qué preguntar por qué ni nada, no tienes por qué cuestionar. He ahí el detalle. Por ejemplo, hay una película llamada El hombre que conoció el infinito, donde presentan la vida de un matemático hindú llamado Ramanujan, ¿correcto? Llama mucho la atención de Ramanujan su caso, ¿por qué? Porque Ramanujan, a pesar de que era un joven hindú que trabajaba en un almacén haciendo contabilidad, conteo, era muy buen matemático. Él creaba teorías bastante complejas que llegaron a oídos de los matemáticos de Inglaterra del siglo XIX y XX. Pero entonces, cuando ellos, los matemáticos, fueron a visitar y a conocer a Ramanujan directamente, le preguntaron, oye Ramanujan, ¿de dónde sacas estas teorías matemáticas que son muy complejas y son muy avanzadas para nuestro tiempo? Ramanujan no decía, oye, ¿sabes qué? Las deduje de este modo, las conseguí deduciéndolas a partir de este principio. No. Ramanujan decía, esas ideas, esas teorías matemáticas son regalo de mi diosa. Aparece en mi mente porque mi diosa me las da. ¿Me dejó entender? Entonces Ramanujan estaría entendiendo las matemáticas de una forma divina. Las matemáticas son el regalo de un dios para Ramanujan. Pero entonces la filosofía no toma de esa manera. Para la filosofía, proponer ideas de manera racional es que esas ideas las construyo yo. Son artificiales, son hechas por el hombre, en otras palabras. Y para poder hacerlas y justificarlas, uso argumentos lógicos. Esa es la diferencia entre la visión de los poetas y la visión de los filósofos. Bien, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica presenta la filosofía? La filosofía es crítica, ¿correcto? La filosofía es crítica. ¿Por qué la filosofía es crítica? Porque las preguntas filosóficas cuestionan. Vamos a poner aquí, cuestionan nuestras
creencias y prejuicios. Nuestras creencias y prejuicios, ¿correcto? Claro, en la sociedad tenemos muchos prejuicios y las preguntas filosóficas pueden poner en duda esas creencias o dichos prejuicios. Claro, por ejemplo, ¿no? Si tú le preguntas a mamá, a papá, por ejemplo, antes había ciertos, había más códigos de vestimenta que actualmente. Actualmente muchas chicas se pueden comprar una polera, un jean ancho. Antes era un poquito más restrictivo. Te decían cómo debes y cómo no debes vestirte. Es más, en la historia hay anécdotas que cuentan que la mujer estaba obligada a usar falda y el pantalón correspondía al varón. Si tú eras mujer y querías usar pantalón, te tenían prohibido usarlo, ¿correcto? Entonces, hasta que alguien se preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué las mujeres no pueden usar pantalón? Ahí está el detalle. Esta simple pregunta que nos estamos haciendo ya es filosófica. ¿Por qué es filosófica? Porque está cuestionando, poniendo en duda una creencia social. ¿Me dejo entender? Ahí está el detalle, ¿no? Por ejemplo, hace poco pasó el 21 de septiembre, ¿no? ¿Qué se hace el 21 de septiembre? Aparte de llorar porque nadie te regaló flores, ¿no? Bueno, se suele regalar carritos de Hot Wheels, ¿no? Pero entonces tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué se tiene que regalar carritos como una muestra de afecto? He ahí el detalle. Esa simple pregunta ya es filosófica porque está criticando, está cuestionando una creencia o también puede ser prejuicio, ¿correcto? Claro. Bien, continuamos. ¿Qué otra característica presenta la filosofía? La filosofía es problemática. Es problemática. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea problemática? La filosofía es problemática porque cuando nosotros hacemos preguntas filosóficas, estas preguntas no tienen una respuesta definitiva. No es lo mismo que en matemática. En matemática sí hay respuestas definitivas. Yo le pregunto a todos, ¿cuánto es 2 más 2? Yo estoy seguro que todos, quiero creer que estoy seguro, ¿no? Yo creo que todos van a responder que es 4. No creo que haya por ahí alguien que me diga, no, pues son 5, 6, no, es 4. La respuesta es contundente y definitiva. Pero eso no pasa, por ejemplo, ¿en qué? En la filosofía. Si yo les pregunto, muchachos, ¿qué es la felicidad? No todos me van a responder lo mismo. Algunos me van a decir, profe, para mí la felicidad es dormir. Yo no los entiendo, la verdad, porque ¿quién en su sano juicio dirá, oye, estoy aburrido, me voy a ir a dormir para ser feliz? Hay otros que para quienes la felicidad es comer. Soy ese, por ejemplo, ¿no? Yo me la paso todo el día comiendo, ¿no? Mi momento favorito del día es el almuerzo. Dime, cuéntame. Ah, también. Ya, team almuerzo somos, team comida. Ya, hay otros que son, sí. Yo cuando almuerzo, ¿no? Tiendo ahí mi mantelito, mi servilleta, listo mi refresquito. Todo para disfrutar. Es el almuerzo, no es cualquier cosa, es el almuerzo. Yo soy feliz comiendo. Pero ¿dónde va el detalle? Otros van a decir, no, profesor, para mí la felicidad es pasar tiempo de calidad en familia. Puede ser, pero entonces, mira, no hay una sola respuesta, ¿no? Preguntarse qué es bueno. Hay diferentes respuestas de lo que es bueno. Entonces, todas las preguntas que no tengan una respuesta definitiva son problemáticas y por ende filosóficas. El mismo hecho de preguntarnos qué es la filosofía, yo te di una respuesta, pero no es la única. Cada filósofo da a veces una respuesta distinta. O sea que la pregunta de qué es la filosofía es una pregunta problemática. Es una pregunta filosófica, ¿me dejo entender? Ya está. Entonces, las preguntas filosóficas son problemáticas porque no presentan una respuesta definitiva. No tienen, son preguntas que no tienen una respuesta definitiva, que no tienen una respuesta definitiva o única, ¿correcto? Claro, ya está. Entonces, cuando tú veas que hay una pregunta en la que muchos dan su opinión y no se llega a un consenso, no se llega a un acuerdo o a una definición, entonces es una pregunta problemática, ¿correcto? Es más, esto pasó en las matemáticas, ¿ah? Muchos en el siglo XIX eran matemáticos muy buenos. Hacían teorías, hacían pues demostraciones, lo que tú quieras, hasta que un matemático dijo, detengan todo. ¿Qué es un número? Y todos los matemáticos, ¿verdad? ¿Qué es un número?
Y alguien da una respuesta, para mí un número es una idea. Otro dijo, no, yo no creo que sea una idea, para mí que los números son abstracciones de la realidad. Y otro dijo, no, para mí un número son los entes materiales concretos. Y así sucesivamente fue un problema filosófico definir qué es un número. Pero entonces te das cuenta de que las preguntas filosóficas son problemáticas porque presentan múltiples respuestas, no una única ni definitiva. ¿Qué más? La filosofía también se caracteriza por ser metódica y también por ser sistemática, ¿correcto? Sistemática. ¿Qué quiere decir metódica? Que la filosofía usa métodos. Profe, no entiendo, ¿cómo que usamos métodos? Mira, un método es un procedimiento que seguimos como un conjunto de pasos, por ejemplo, al cocinar. Si tú vas a cocinar arroz con pollo, no metes el arroz, el pollo, ¿qué más se le echa, por cierto? Se me olvidé. Las alverjitas, la espinaca, el pollo, o sea, no lo metes todo junto, hay un proceso. Primero quizás fríes el pollo, luego el aderezo, luego agregas el arroz, el agua. Ya, estás siendo metódico al seguir un procedimiento. En la filosofía también hay procedimientos. Ahora, una pregunta que me dicen, profe, pero entonces, ¿la filosofía usa el mismo método que en las ciencias? No. A pesar de que la ciencia también es metódica porque hace uso de un método, los métodos de la filosofía suelen ser distintos a los métodos de la ciencia. ¿Qué, profesor? ¿Hay métodos distintos? Claro. No sabía, profe. Ya, ahora sabes. Bien, ¿qué más? La característica es ser sistemática, y es que el filósofo, cuando presenta sus conceptos, no los presenta desordenados, sino que los va organizando. Vamos a poner aquí, organiza y crea sistemas de conceptos, sistemas. Ya está. Muy bien, hasta ahí dudas, consultas, muchachones. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Vamos bien? Sí, ¿me confirman? Ya. Vamos por ahí terminando entonces. Ya vamos terminando y vamos con las preguntitas. En las preguntitas me voy a dar cuenta si realmente me han entendido o ha quedado dudas al aire. ¿Ya? Bien, vamos a ver las preguntitas. Ahí me voy a dar cuenta. Ya está. Cuatro. Un momento. ¿En la medicina también se usa la filosofía? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, en una oportunidad estuve en un curso donde, aunque no lo crean, muchachones, cuando ustedes terminan la carrera y piensan hacer algún tipo de especialización o maestría, la maestría pueden hacerla como una investigación de su propia carrera o pueden aspirar a combinar su carrera con otra carrera. ¿Se puede hacer eso, profe? Claro. Por ejemplo, recuerdo que en la maestría, yo no llevo maestría, pero me metí a algunos cursos, ¿no? Había personas que eran de arquitectura llevando cursos de filosofía. ¿Por qué, profe? Porque aunque no lo parezca, la arquitectura está relacionada mucho con las formas de vida y eso también nos invita a pensar si uno puede de alguna manera crear edificios, estructuras que determinen formas de vida, es una forma de ejercer el poder político. Entonces los arquitectos, sin darse cuenta, ejercen el poder político también. Y eso le recordó, ¿sabes a quién? Al presidente de México. En los años 70, el presidente de México conversó con un arquitecto y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que construyas un museo, el Museo Mexicano, pero quiero que cualquier persona que llegue al museo, tras visitar el museo, salga con un sentimiento nacionalista de amor a su patria y se sienta más mexicano aún. Y el arquitecto pensó, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Y dijo, ya sé, voy a crear una arquitectura, un diseño de una edificación que tenga muchas salas, tantas salas que no sea suficiente un día para visitarlo. Y así el mexicano que venga a visitar se dé cuenta de que México tiene tanta historia que un día no es suficiente para poder comprender todo. Y eso le haga sentir, que tiene algo fuerte, que pertenece a algo grande. Y se va a sentir mexicano, va a aumentar su nacionalismo. Y aunque no lo crean, ese tipo de arquitecturas promovía el nacionalismo en la población.
Y los arquitectos entonces se van involucrando con la filosofía, ya van relacionando su carrera con la filosofía. Y lo mismo pasa con la medicina, principalmente con lo que llamaríamos la psiquiatría. Porque en la psiquiatría se define, por ejemplo, a ciertas personas con enfermedades o trastornos mentales. Pero el mismo concepto de enfermedad ya tiene implicancias políticas y filosóficas. Pero bueno, ya no quiero extenderme, sí está vinculado a la filosofía. Claro que la medicina en la práctica usa unos métodos distintos, pero la filosofía también se puede relacionar con la medicina, si es lo que me preguntabas, ¿no? Bien, continuamos aquí. Hablemos entonces de 4. No, este es 4, estoy volando acá. Tocaría el número 5. 5. Hablemos de las disciplinas filosóficas. Aquellos que fueron el día sábado al examen del área A, vino pregunta regalada de disciplinas filosóficas. Disciplinas filosóficas. 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 Disciplinas filosóficas. Disciplinas filosóficas. Ya está. Entonces, primero definamos, profe, ¿qué cosas son las disciplinas filosóficas? Vamos a poner aquí, ¿qué son las disciplinas filosóficas? Muy bien, respondemos de manera puntual. Las disciplinas filosóficas son, ¿qué son las disciplinas filosóficas? Son ramas de la filosofía. Dime. Especialidades que pueden resolver o encargarse de problemas distintos o parecidos a esa rama, ¿no? Sí, muy bien, correcto, es verdad. Mira, en la filosofía podemos preguntarnos sobre cualquier tema. Podemos preguntarnos sobre las matemáticas, la política, la educación, el arte, la belleza, la ética, la moral, sobre el ser humano, el universo, el mundo, la existencia, sobre todo. Pero para hacerlo de una forma más organizada, dividimos cada reflexión y le ponemos un nombre a cada reflexión. A esas le vamos a llamar ramas de la filosofía, o también como otro nombre que le ponen es disciplinas filosóficas. Su compañero también usó un término bastante interesante, especializaciones. También sería correcto, muy bien. Entonces, las disciplinas filosóficas son ramas de la filosofía. Son ramas de la filosofía, que cada una de ellas, vamos a poner aquí, que estudian temas determinados, que estudian temas específicos, temas determinados. Entonces, lo más importante de las disciplinas es conocer cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. Y eso es lo que ha venido en el examen de admisión, ¿no? Te dijeron, ¿cuál es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el ser, lo real, la existencia que se diferencia de la esencia? La clave era ontología. ¿Cuál es la disciplina que se encarga de estudiar el hombre y su posición en el cosmos, en la naturaleza, el universo, el mundo? Hablamos del ser humano, ya hablamos de antropología. Entonces, ahí nos damos cuenta de que lo más importante en las disciplinas para San Marcos es entender cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. Muy bien, de manera rápida y puntual, porque si no nos gana la hora y estamos a las 11:20 ya. ¿Cuáles son las disciplinas más conocidas? Abordemos entonces aquí la ontología. Hay muchas, pero vamos a ver las más comunes. Vamos a poner aquí la ontología. La ontología. Bien. ¿Qué estudia la ontología, profesor? La ontología estudia el ser, ¿correcto? Y cuando hablamos del ser, nos referimos en otras palabras a la realidad, a lo real, ¿correcto? Profe, ¿y por qué no lo dicen así? ¿Por qué tienen que complicarse? Bueno, es que lo que pasa es que en la antigüedad los griegos no tenían la palabra realidad, no existía la palabra realidad. Y sin embargo, a pesar de ello, pudieron reflexionar sobre la realidad, pero usando la palabra del ser. Pero entonces yo ya quiero que te acostumbres que cuando hablamos de ontología, hablamos de una forma de comprender el ser, que en otras palabras es una forma de comprender la realidad. Todos tenemos maneras de comprender la realidad, me dejo entender, ya sea de manera implícita o de forma explícita. Continuamos. Estudia el ser o lo real,
además, o también, correcto, la esencia y la existencia. Cuando hablamos de la esencia a secas, sin más, o de la existencia sin más, estamos hablando de la ontología, ¿correcto? Pero ojo, si la pregunta dijera, ¿cuál es la disciplina filosófica que estudia la esencia del hombre? Ah, mira, ya no es a secas, sino se está refiriendo al ser humano, inmediatamente se vuelve antropología. Gran parte de los, dentro de las razones o los motivos de los estudiantes por la cual fallan en las preguntas, no es por falta de conocimiento, es porque no leen bien la pregunta, ya sea porque están leyendo rápido o por los nervios que tratan de resolver lo más rápido posible. Y San Marcos a veces la trampa que te pones en la pregunta, ni siquiera en el texto, en la pregunta te pone la trampa. Ya, muy bien. ¿Qué otra qué otra disciplina conocemos? La antropología filosófica. Profe, ¿y de qué se encarga la antropología? Muy bien, vamos a poner aquí. La antropología filosófica se encarga de estudiar. ¿Qué estudia? Estudia al hombre, ¿correcto? Al hombre. Estudia al hombre. Al hombre, o también le pueden decir llamar, o la condición humana, ¿ya? Y mira, muchas veces la pregunta también está implícita, no va a aparecer directamente la palabra humano, a veces la ponen de forma tácita para que el estudiante infiera, y esto ha sido pregunta en el examen de admisión y también en la pre. Carlos es un joven que recientemente experimenta el fallecimiento de su familiar. Carlos, ante este hecho, se torna muy reflexivo. Se pregunta por la vida, la muerte y el sentido de nuestra existencia. La última pregunta dice, esta última pregunta, ¿a qué disciplina pertenece? Muchos estudiantes no leen completamente, simplemente dicen, oye, la palabra existencia ya está, es ontología de frente. Pero no analizan la pregunta. La pregunta que se hizo Carlos no simplemente fue ¿cuál es la existencia?, sino ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Cuando dicen nuestra existencia, ¿a quién se refieren por nuestra? Se están refiriendo a los seres humanos. ¿Me dejo entender? Entonces, si ya hablamos de los seres humanos, estamos hablando de una pregunta que corresponde a la antropología filosófica. Así te pones San Marcos para que puedas inferir, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Y continuamos. ¿Qué otra disciplina conocemos? Aparte de la antropología, está la nociología. La nociología es una disciplina que estudia. ¿Qué es lo que estudia? Vamos a poner aquí, es una disciplina que estudia al conocimiento, pero también a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué tipos de verdad existen? Ya todo eso es estudiado por la nociología. Profe, pero en mi examen decía que es el conocimiento científico. Ah, si en un examen te viene la pregunta, oye, ¿cuál es la disciplina que aborda temas sobre el conocimiento científico? Eso ya no es epistemología. Cuando hablamos del conocimiento científico, hablamos de, ya no es nociología, sería epistemología. ¿Correcto? La epistemología es la disciplina que estudia, vamos a poner aquí, estudia a la ciencia, ¿ya? En cuanto a su método, ¿no? Y la tecnología también, y su desarrollo. Claro, cómo se desarrolla la ciencia. Bien. ¿Qué más aparte de epistemología? Tenemos también aquí la axiología, ¿no? La axiología, que ha sido también pregunta de examen de admisión, no en este, pero hace 2-3 años vino, ¿no? Es una disciplina que estudia sobre los valores, ¿correcto? Sobre el valor o la valoración, el valor o valoración. Ya, muy bien. Ya está. ¿Qué más, profe? Ya, vamos a ver aquí. Vamos a ver.
Recuerden, si hay algo que no entienden, pueden consultar, pueden preguntar de manera bastante puntual para poder explicarles, porque muchos de los jóvenes a veces tienen dudas, pero no presentan porque dicen, profe, qué vergüenza, ¿qué van a decir los otros cicleros, no? Van a decir que yo no tengo tantos ciclos como ellos, pero déjalos pues. Tú preocúpate por ti, preocúpate por si estás entendiendo o no, ya que digan los demás qué te importa. Concéntrate en mejorar y en entrenarte tú, ¿correcto? Muy bien. Maestro, una consulta. Dime. ¿Qué es el juicio de valor? Ah, ya, buena pregunta. ¿Dónde? Que no la veo. Me lo mandaron a mi privado. Esa es la fregada de estos muchachos, ¿no? Para no identificarlos, ya. Bueno, está bien, vale tu pregunta. Un juicio de valor, recuerden, primero que nada, el concepto de juicio. Sí es importante, en filosofía cada rato vamos a ver la palabra juicio, más aún en estética, en ética vamos a ver juicios, ¿ya? Normalmente nosotros escuchamos la palabra juicio, inmediatamente pensamos en un problema entre abogados, jueces, litigar, y no, quitémonos ese concepto de juicio. El concepto que vamos a manejar de filosofía acerca del juicio, un juicio es algo que decimos, es algo que afirmamos, es una sentencia, ¿correcto? Yo digo, oye, está haciendo frío, es un juicio, es una sentencia, es una afirmación. Yo digo, hoy es lunes, es un juicio, es una sentencia, es una afirmación. Entonces, los juicios son cosas afirmativas o sentencias que decimos. ¿Me dejo entender? Ahora, se le va a llamar juicio axiológico porque podemos afirmar algo en la medida que lo valoramos. Oye, qué bonito o hermoso día. Mira, estoy emitiendo una sentencia, un juicio, pero en este juicio estoy valorando, expresando la valoración de algo. El día está hermoso. Ah, entonces por eso juicio axiológico. Juicio porque digo, afirmo, axiológico porque en lo que digo y afirmo hay la expresión de un valor o una valoración. ¿Se entiende? ¿Me confirmas? Si no, para dar otro ejemplito. Ya. Luego, otro concepto, otra disciplina que vamos a ver es la ética, por ejemplo. La ética, pues. La ética también es una disciplina filosófica. Es una disciplina filosófica que estudia ¿qué? Estudia las acciones humanas. Las acciones humanas. Y como parte de las acciones humanas también la moral. Claro, porque la moral ya tiene que ver con las acciones que cumplen o incumplen el deber, las leyes, las normas. Como tú, por ejemplo, tienes tu horario, te han dicho que debes ingresar al salón virtual, me imagino que a las 8 en punto o a alguna hora en particular. Pero ¿y qué pasa si no las cumples? Ah, ¿estaría bien? ¿Estaría mal? Por ejemplo, nos han dicho que tenemos que ser puntuales, pero ¿por qué está bien ser puntuales? A lo mejor lo que está bien es lo opuesto, la impuntualidad. ¿Quién dice que está bien ser puntual? Ya, entender todos esos fundamentos es parte de la ética y la moral. Bien, continuamos hablando ahora de la filosofía política. La filosofía política. La filosofía política también es una rama de la filosofía, es una disciplina filosófica, solo que esta estudia, ¿qué es lo que estudia? Estudia los conceptos políticos, estudia la política, ¿correcto? La política. Y en la política pues hay conceptos como ¿cuáles? Vamos a poner aquí como el concepto de Estado, como el Estado. Además del concepto de Estado, ¿qué más? La ciudadanía, el concepto de ciudadanía. ¿Qué cosa es ser ciudadano? ¿Correcto? ¿Qué más? El poder político, etc. Todos los conceptos que trabajemos y usemos en la política serán reflexionados por la filosofía política. ¿Bien? ¿Qué más? Hablemos pues ahora de la estética, que también suele venir en examen de admisión, está en tendencia, la estética. ¿Qué es la estética? La estética es la disciplina filosófica que estudia sobre la belleza y el arte, estudia sobre la belleza y el arte, ¿correcto? Claro.
Por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto los retablos ayacuchanos. ¿Qué son los retablos ayacuchanos, profesor? Los retablos ayacuchanos son cajitas de madera que tienen dos puertitas que cuando se abren presentan un escenario como si fuera un retablo. Pero dentro de ese retablo se suelen representar escenarios o como recuerdos. Es como si tú tomas una fotografía para almacenar un recuerdo, una foto con tus amigos, un selfie, lo que sea. Las personas de, digamos, lugares remotos, principalmente de Ayacucho, que era donde surge esta actividad, si mal no recuerdo, no tenían cámaras fotográficas, ¿no? O si había, no todos la disponían. Entonces, una forma, una actividad que usaron para poder almacenar ciertas memorias y transmitirse de generaciones en generaciones fueron los retablos ayacuchanos, donde abrías y te mostraban un escenario, una escena que es como un recuerdo, me dejo entender. Pero la pregunta ¿es arte o no es arte? Pues muchos dirían, muy bonito y todo, pero no es arte. Es artesanía y es algo inferior al arte. La pregunta es ¿por qué? Bueno, muchos van a decir, lo que pasa es que el arte produce objetos únicos, invaluables, mientras que los retablos se producen a montón, se venden a turistas. Entonces, no, eso no puede ser arte. Es ahí donde entramos en un debate, en una discusión, si el arte es como creen o no. O la artesanía puede ser también considerada arte. Ya, todo eso se va a ver también en la estética. Bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro como parte de... ¿Todo bien? Confirmen. Todo bien, me dicen. Vale. Bien. Vamos con las preguntas. ¿Ya resolvieron las preguntas? Me dicen para poder empezar, muchachones, con la resolución. Tenemos 25 minutos, tiempo suficiente para resolver toditas las preguntas, ¿sí? Ya. Me indican para empezar con las preguntas, ¿ya? A lo mejor algunos no han revisado. Disculpen, ¿podría enviar el material? Ya, perfecto. Ahí revisen los muchachones, a ver, para empezar. Y aprovechemos también, consulten, ¿tienen dudas? ¿Tienen alguna otra idea que no hayan podido quizás ver con su preparación, ¿no? Porque yo sé, claro, a veces, algo que por experiencia en los años que llevo dictando he aprendido, es que a veces los alumnos también aprenden de maneras distintas, ¿no? Hay profesores que son muy buenos, ¿no? Son pero muy buenos, pero a pesar de ello, su manera de enseñar no llega al estudiante y por ende el estudiante a veces se siente inútil, ¿no? Dice, el profesor es bueno, todos le entienden, pero no yo, entonces yo soy el problema. Ya, no quiero que le veamos de esa manera, sino más bien que veamos formas de resolver los inconvenientes, ¿no? Si hay algo que tú no me estás entendiendo, yo quisiera que preguntes, pero también, si hay algo que quizás a tu otro profesor no le has entendido, si hay algo que quizás a tu otro profesor no te terminó de explicar, quizás puedes preguntar para poder subsanar ello, ¿no? La idea es subsanar falencias, falta de conocimientos, por ahí, ¿ya? Ya. Vamos con las preguntitas. ¿Qué tal? ¿Cómo las han visto? ¿Difícil? ¿Fácil? Aquí en filosofía vamos a tener que también usar conocimientos de habilidad verbal. ¿Por qué? Porque por lo general, pues, tratamos de responder con nuestros criterios, que está bien, pero dejamos de lado lo importante que es habilidad verbal, porque tenemos que trabajar al nivel inferencial. Bien, 1.
En la obra Fausto de Goethe está escrito: fue el verbo en el principio. Ya me detengo. ¿Quién vendrá en mi ayuda? No es posible estimar tan alto el verbo. Tengo que interpretarlo de otro modo si es que estoy del espíritu asistido. Espíritu aquí significa pensamiento o razón. O sea, él estaba leyendo un pasaje y en el pasaje decía, que por cierto es un pasaje bíblico, en un inicio fue el verbo quien inició todo, fue el verbo quien empezó todo, quien creó todo básicamente. Y el autor de la obra Fausto, Goethe, en la obra Fausto, está presentando su reflexión. Fue el verbo en el principio. Espérate, dice, me detengo. ¿Quién me va a ayudar para saber si esto es verdad o no? No es posible estimar tan alto al verbo. Tengo que interpretarlo de otro modo si estoy del espíritu, de mi pensamiento, de mi razón, apoyado o asistido. En esta parte leo: en el principio era el pensamiento. Reflexionemos bien sobre esta línea y que la pluma no se precipite. Es por lo tanto el pensamiento el que todas las cosas obra y crea. Debiera pues decir: en el principio fue la fuerza, pero a medida que lo escribo algo ha de detenerme. En esto me amonesta. Me secunda el espíritu, me sigue el pensamiento. De pronto veo claro el consejo y ya confiado escribo: en el principio fue la acción. O sea, antes que el verbo estaba el pensamiento, porque el verbo significa palabra. Entonces, antes de decir, tuve que pensar. Y antes de pensar, tuve que tener fuerza. Y antes de tener fuerza, tuve que realizar una acción. Entonces, lo que generó todo, lo principal, lo fundamental, si quieren llamarlo de este modo, fue la acción. Dice: se infiere que hay una característica filosófica. ¿Qué característica vemos aquí? ¿Está siendo totalizador su pregunta? ¿Está siendo trascendental su pregunta o su reflexión? ¿Está siendo radical? ¿Está siendo racional? ¿Está siendo crítica, problemática? ¿Qué característica reconoces? Claro, Barquito, la búsqueda del principio fundamental de todas las cosas, que en otras palabras es el origen de todo lo que existe. Así que aquí la B, entre comillas, está presentando la característica de ser radical. Profe, ¿y por qué no la A? Bueno, la A dice: la pasión por la sabiduría como ideal griego de la filosofía. En la filosofía griega, el ideal no era sí era la pasión o la aspiración por la sabiduría. Eso es correcto, no es una idea incorrecta. Pero la pregunta, mira la pregunta, se infiere del texto que hay una característica filosófica, te está preguntando por una característica, o sea que tú ya tienes que trabajar con esta información de aquí. La A sí te presenta una información correcta, pero de este otro bloque de conceptos o nociones de la filosofía, que no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? El estudiante se emociona, busca algo que él sabe, busca algo que él concuerda con sus ideas y marca cualquier cosa. Y omiten la pregunta. La pregunta ya te dijo: oye, trabaja con ideas de las características. La única que presenta una característica ahí es la B. Muy bien. Clave, Barquito. 2. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? Número 2. A ver, desarrollamos. Me parece que ustedes se han quedado dormidos, me han resuelto. Ya. 2. El antiguo sabio procedente de Oriente piensa a través de imágenes y formas, en tanto el filósofo inventa y piensa a través de conceptos. Mira, está haciendo una comparación entre el sabio y el filósofo. La cercanía entre filosofía y sabiduría la encontramos cuando nos ocupamos de la procedencia del vocablo filosofía. La diferencia en los términos del sabio y filósofo se estableció en la antigüedad y fueron los pitagóricos quienes introdujeron el término filósofo cuando se proclamaban amigos cercanos de la sabiduría. Este hecho revela la cercanía entre filosofía y sabiduría. Claro, se parecen, pero no son iguales. Entonces, dice, de la lectura se sigue que, o sea, se infiere, ¿qué sería correcto inferir a partir de la lectura? ¿Qué marcarían?
dadito me dicen. Hay una diferencia de gradación, o sea, de rango, de jerarquía, semántica en el significado entre filósofo y sabio, claro, porque recuerda, sabio se le decía a aquel que creía que ya tiene la sabiduría, el conocimiento, mientras que el filósofo no se creía sabio, el filósofo creía que solamente podemos aproximarnos al conocimiento. Claro que esto es basándonos en la definición más conocida, ¿no? Porque si fuera para Hegel, pues para Hegel el sabio sí alcanza el conocimiento. Mira, ahí incluso, si la pregunta hubiera dicho, de acuerdo al texto, ¿qué opinaría Hegel? Obviamente Hegel no estaría de acuerdo. Para Hegel el filósofo sí llega a ser sabio, llega a conocer la verdad. Entonces, mira, la misma respuesta puede ser distinta en función de la pregunta. Así que, en este caso, solamente te hablan de las filosofías secas, la clave sí es la D. No te piden otro enfoque u otra perspectiva. Muy bien. Igualmente, si encuentran en una clave una palabra que desconocen, me dicen para explicar. Un concepto quizás me dicen para explicar. O si ustedes marcaron otra clave y no es la que yo digo, igualmente pregunten, profe, ¿por qué esa no es la clave? Vamos a esclarecer. ¿Ya? Bien, continuamos. 3. Tal vez hoy, ante tanto materialismo y consumismo, no se pueda plantear en cualquier espacio humano la pregunta ¿qué es la filosofía? Para buscar explicarnos las cosas y fenómenos en toda su profundidad, o acaso nos interrogaremos con tal pregunta como cuando hayamos llegado a la vejez. A la pregunta planteada agreguemos ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Ocurre que la vejez nos proporciona una libertad de pensamiento soberana en la que se goza de un momento de gracia entre la vida y la muerte para encontrar un pensamiento que trascienda el sentido común, la terrenalidad y las épocas para elevarse hacia la suprema eternidad. De lo leído de estas deliberaciones se infiere sin duda alguna que podíamos inferir. Barquito me dice. Claro, porque mira, al inicio te dice, si yo me pregunto ¿qué es la filosofía? Es una pregunta que no tiene una única respuesta, no tiene una respuesta definitiva, como ya lo hemos visto incluso, pero el texto te lo recalca. Preguntarse qué es la vida, qué es la muerte, tampoco tiene una única respuesta. Varios van a defender que hay perspectivas de la vida, defender otras perspectivas también acerca de la muerte. Por ejemplo, para los existencialistas, la muerte no es solamente dejar de vivir, la muerte es anticiparte al fin de las posibilidades, o sea, a la finitud de tu existencia. Muy bien, ¿la clave cuál sería? La clave sería Barquito. ¿Por qué el carácter problemático? Porque son preguntas que no tienen respuesta definitiva, ¿correcto? Muy bien. 4, ¿qué marcarían en la 4? Casita me dicen, vamos a ver. En un intercambio de ideas, Juan busca pensar la totalidad de lo real. Su objetivo es abarcar toda la historia del despliegue del espíritu hacia el saber absoluto, donde la historia humana es el desarrollo del sujeto universal que en tanto acontece toma conciencia de sí. Hasta ahí te ha presentado el caso de Juan. Para Juan es posible conocer toda la historia. Esa visión en la que Juan está proponiendo de que es posible conocer toda la historia es una visión bastante totalizadora. Cree que se puede conocer todo. Mientras que del otro lado José está planteando una ruptura con el sentido común, o sea, con las creencias que todos tienen. Todos creen, por ejemplo, el sentido común occidental. Para ello recurre a la dialéctica en la que encontramos ya en Heráclito. O sea, todos pensamos como Occidente. Esa es una creencia, es un sentido común porque lo compartimos, son ideas que compartimos. Pero José está tratando de reflexionar oponiéndose al sentido común, o sea, cuestionando al sentido común, discutiéndolo. Entonces las preguntas de Juan o la reflexión de Juan está siendo crítica. ¿Me dejo entender? Muy bien. Dice él al final, en referencia con el texto citado, es compatible afirmar que, ¿qué sería compatible afirmar? Claro, casita, ¿no? Claro, se destaca de la filosofía la universalidad y la crítica. Ya, esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nos ha dado como un dato bastante curioso. En algunos casos, si no te viene la palabra totalizadora,
te puede venir esa otra palabra que han usado ahí, que es, ¿dónde está? Universalidad. Que es lo mismo, ¿no? La filosofía es totalizadora o presenta carácter universal porque son preguntas muy generales, ¿ya? Así que anoten ese datito, también es importante, miren, ese es un buen dato. Universalidad, también es otra forma de referirse a la totalidad. Ya. 5. A ver, ¿qué marcarían en las 5? A ver, dice 5. La filosofía es una disciplina teórica que tiene como una de sus mayores exigencias la de crear y establecer conceptos. Digamos que los conceptos no nos están esperando ya hechos y acabados como los plantea o como los planetas y el Sol, sino hay que crearlos. Los conceptos se crean según las necesidades de los filósofos o corrientes filosóficas como respuesta a la necesidad de comunicar sus pensamientos y reflexiones. Es verdad que las ciencias y las artes también han construido también sus conceptos. Sin embargo, no obstante, la filosofía crea según las exigencias de una actitud filosófica. Ya. O sea, el texto te está diciendo que en la filosofía, la reflexión o meditación que realicemos nos va a dar como resultado construir ideas. Y es verdad, porque por ejemplo, yo en alguna oportunidad hablé con una persona y esta persona me decía, no, oye, mira, en una relación, la chica, si no la tiene clara, tú tienes que terminar esa relación. Si no te valora, tienes que terminar esa relación. Si no hay respeto, tienes que terminar esa relación. Y yo pregunté, ¿no? Oye, pero tú tienes una idea del respeto, pero si tienes esta idea del respeto es porque para ti es muy importante y en tus experiencias quizás has sentido de que no ha habido mucho respeto. Pregunté, no estoy juzgando a nadie, que yo no soy psicólogo, no pregunté. Y agachó la mirada y como dándome la razón me dijo que sí, que había pasado por muchas situaciones bastante difíciles, o más que situaciones, relaciones difíciles, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde va todo esto? Al hecho de que esa persona, a partir de las experiencias que estás teniendo, eso lo conlleva a pensar. Y a través de su pensamiento está construyendo la idea de lo que es el respeto. Así como ustedes a través de sus procesos de socialización van construyendo la idea, el concepto de amistad. ¿Qué cosa es ser amigo? Amigo solamente es hacerse favores, amigo solamente es prestarse plata cuando no se tiene, amigo solamente es buscarse para el fútbol. No, entonces ahí vas construyendo una idea y eso es lo que está sosteniendo el texto. Los conceptos a las ideas se van construyendo. De lo anterior se deduce que la postura filosófica resaltada, ¿cuál sería? Contemplar las ideas en el mundo platónico de las diversas formas. Ya. Pero ojo, acá no te dan pistas para señalar de que sea del mundo platónico, ¿no? No puede ser la C. No puede ser la C. Claro, si te hubiera dicho el que podamos conocer ideas es porque podemos acercarnos a otra realidad distinta a la material o a la sensible, podría ser el mundo platónico, pero no te han dado pistas que hagan referencia a Platón. Claro, la clave es la A. ¿Y sabes por qué la clave es la A? Porque en el caso de la filosofía, nuestras respuestas a las preguntas son racionales. ¿Qué quiere decir que sean racionales? Que son hechas por el ser humano. Mientras que los poetas creían que sus conocimientos son verdades regaladas por los dioses, los filósofos creían que sus ideas son construidas por ellos mismos. En otras palabras, son hechas con sus capacidades artificiales, hechas por los humanos. A eso se le llama el carácter racional. ¿Ya? Muy bien, la clave sería avioncito. Está resaltando el carácter racional, porque si yo llego a construir un concepto, es en base a mi capacidad de reflexión, la racionalidad. Muy bien, clave avioncito. Vamos con la 6. A ver, ¿qué marcarían en la 6? Ya, avioncito me dicen. A ver, mira que esto puede ser algo mareante para algunos, pero tratemos de entender la intención, ¿ya? El ser es la totalidad, el todo, y por lo tanto la nada no puede pensarse como algo exterior al ser.
La nada está en el ser. Profe, ya volé. Pero, escúchame, esto se entiende también por matemáticas, ¿no? En matemáticas tú sabes que si hay un conjunto, el conjunto universo, dentro del conjunto universo también está el vacío, ¿no es así? Claro. Entonces, bajo esa lógica, lo mismo te está diciendo aquí. El ser es todo, el conjunto universo. Por lo tanto, la nada, el vacío, no es un vacío físico, por si acaso, es un concepto. La nada no puede pensarse como algo exterior o fuera del ser. La nada está en el ser. La nada es esto que hace que el ser pueda hacerse nada y devenir quiere decir cambiar en otro a sí mismo. Pero no otro diferente así, sino que es el mismo como otro. Así es, muy bien. Dicho esto, dice, las categorías del ser y la nada forman parte de la filosofía de Hegel y Heidegger, además de la filosofía francesa contemporánea de Jean-Paul Sartre. Publicó una obra denominada El ser y la nada. Del texto guarda relación, ¿con qué guarda relación? Clave, dado, me dicen, dado. La comunidad humana universal como una totalidad. Pero recuerden que estamos tratando de reconocer características de la filosofía. ¿Quién abordaría el concepto del ser, el concepto de la nada? Claro, son conceptos abordados por la ontología. Podemos decir que esta es una reflexión ontológica. Si hubiera dicho el ser humano, ahí sería antropológico, sería la D. Pero no está hablando de la antropología, está hablando del ser, el ser en general. Entonces son conceptos que pertenecen a la ontología, ¿correcto? Muy bien, clave, avioncito. ¿Hay otra mejor opción? ¿El espíritu no está hablando? No. ¿El ser es como un sujeto? No. La clave está bien, avioncito. 7. Si señalamos que la bomba atómica puede matar a millones de seres humanos, estamos haciendo un enunciado de hecho posible, pero cuando decimos el uso de la bomba atómica debería ser prohibido en todo el mundo, estamos haciendo un enunciado no sobre lo que es, sino sobre lo que debe ser. Si señalamos que esa pintura está hecha al óleo con colores azules y verdes, estamos realizando un enunciado de hecho sobre la pintura, pero si dijéramos esa pintura es bonita, estamos haciendo un juicio de valor sobre la pintura. De lo tratado se infiere que del contenido está relacionado con, a ver, si te dice que claro, mira. Ahí está, desde el inicio ya está haciendo una comparación. Si yo digo que la bomba atómica mató, eso es algo que sí pasó, que algo que es una realidad, como podemos decirlo así. Pero si yo digo que la bomba atómica no debería haberse hecho, ya no estoy hablando de, digamos, la realidad, estoy hablando de la posibilidad y más aún de si es correcto o no es correcto, le estoy valorando. Y por eso al final habla de juicios valorativos. ¿Quién aborda el problema del valor y los juicios de valor? La axiología, pues, claro. De lo tratado se infiere que el contenido está relacionado con la E y la B, me dicen. Temas relativos al estudio de la ética y la moral podría ser por la primera parte, pero los juicios de valor ya son abordados por la axiología, no por la ética. Un asunto que puede solucionarlo la axiología, áreas específicas de la nociología y la axiología. Ya, la nociología no se ha presentado aquí. Bueno, la única posible sería avión. No podría ser ética por la última parte. Por la primera sí podría sonar por ahí, ¿no? Porque te dicen si debería ser prohibido o no, si es correcto o no, en otras palabras. Pero la segunda parte donde dice, si señalamos que esa pintura está hecha al óleo con colores azules y verdes, estamos realizando un enunciado de hecho sobre la pintura. Pero si dijéramos esa pintura es bonita, estamos haciendo un juicio de valor sobre la pintura. Ya, eso tendría que ser resuelto desde la axiología, porque la axiología aborda la categorización o la calificación de los valores. Muy bien. La clave sería avioncito, ¿ya? Bueno, para terminar les doy las últimas claves pendientes, muchachones.
Pero si gustan que responda ahí una pregunta en particular de la que tienen muchas dudas, normal, yo les ayudo. Díganme ustedes. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Un momento. Aquí está. Ya. A ver, nos quedamos en la 7, vamos con la 8, preguntita 8. 8 dice, 7, 8, enano. 9, barquito. 10, enanito. 11, barquito. 12, dadito. 13, avioncito. 14, dadito. 15, avioncito. ¿Ya? Bien, díganme ustedes, antes de culminar la clase, que nos queda un minuto todavía, ¿quieren que resuelva alguna pregunta de las claves que he dictado, de las últimas que ya no hemos resuelto, o está todo claro? De la clase quizás, ustedes díganme, ¿no? ¿Todo bien? Sí, lo dejamos aquí, confirmen. La 11, la 13 y la 12. O sea, todo. Ya, a ver, vamos con la 12 que me han dicho acá. Frente a la explicación mitológica del mundo, aparece en Grecia en el siglo VI a.C. una nueva actitud que descubre que las cosas del mundo proceden de una materia prima, lo cual expresa la búsqueda del fundamento ontológico de la realidad. Se deduce del enunciado de la pregunta, se refiere a la característica filosófica. Si se está buscando el fundamento de la realidad, se está buscando el principio. Es totalizadora debido a que pretende encontrar algo particular, pero ahí hay una contradicción. Ser totalizadora es encontrar o preguntarse de manera general, no de manera particular, no puede ser la A. Problemática, no crítica, pues encuentra problemas nuevos, no radical. Claro, la clave sería D. ¿Por qué? Ser radical es tratar de encontrar el principio, la raíz o el origen. Entonces ahí dice, ¿no? El filósofo en la antigüedad del griego quería conocer cuál es el principio de todo lo que ve, la naturaleza, el mundo. O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su origen? El fundamento. Está siendo radical. En la 12 es dadito. Ya. En la 13, 14, ahí le pasaron las claves, me parece. Sí. Vale. Ya está. Listo. Bien, ¿qué más? Ya está, ahí está, les pasaron las claves, gracias. Valia, ¿tu nombre es Valia? Es la primera vez que... ¿Cuál? Valia, su nombre es Valia. Sí, es Valia, confirmado. Es la primera vez que escucho a alguien que se llame Valia. Bien, hasta ahí. No hay más dudas, entonces nos quedamos aquí, muchachones, ¿sí? Bien. Cuídense, nos vemos la siguiente sesión, si es que les toca conmigo, ¿no? Porque todavía se va a designar a otros docentes. Si no, pues nos vemos.